Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló.
Cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, Cántale con todo tu corazón. cantaré al que me recibió, Aleluya. cantaré al que vida me dio, Que nada te robe la alabanza. Que que nada te robe la alabanza. cantaré Cántale a tu padre. Cántale a tu papá. Te cantamos, Señor. A Dios por siempre. Gracias, Jesús. Tú nos rescataste. Cantaré a quien vida me dio, al Rey por siempre. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién Aleluya. soy, en tu amor. Sí, Señor. En tu amor. En ti, Señor, somos victoriosos. Tu salvación, amor sin comparación. Un lugar Cantaré al que me rescató, cantaremos al que nos rescató. Aleluya, Señor. Vida me dio, Padre, por siempre. Al que me rescató. Cantaré al que me recibió. Cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Gracias, Señor, te damos gracias. Bendito Dios, porque tus promesas, Señor, son verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra está sobre todas las cosas. Gracias, Jesús, porque tú eres la palabra, tú eres el verbo. Gracias, Señor. Te adoramos, te honramos y te bendecimos y te damos gracias porque cada una, Señor, de estas promesas que están, Señor, escritas en la palabra, Señor, son verdad, Señor, y son para nosotros. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por la victoria. Gracias por interceder por nosotros. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tenemos ánimo, Señor, más que nunca, Señor, para predicar el evangelio, Señor, de la verdad. Te adoramos, te honramos, Señor,
y te agradecemos todo lo que tú, Señor, has hecho, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, hermanos. La alegría es una decisión. Amén. Así que cuando nosotros nos levantamos y nos despertamos a la mañana, nosotros decidimos. Decidimos qué decisión tomamos. Hoy estaré contento. Hoy estaré triste y amargado. Así que recuerden, como nos enseñó el siervo, la alegría es una decisión. Y cada mañana yo tomo la decisión de estar contento. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que Jesús está con nosotros. Y que Jesús hizo todo lo que nosotros necesitamos para tener la bendición. Amén. Por eso es cuestión de creer y está en nuestras manos. Por lo tanto, nosotros decidimos qué es. ¿Creo las promesas de Dios? Si las creo, me levanto contento, creyendo que Dios lo tiene todo en su mano. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, les quería preguntar a ver cómo están. Gloria a Dios. Me alegro. Me alegro mucho. Yo en esta semana estuve meditando con el Señor. Y como siempre hacemos, vuelan las preguntas en nuestra mente del porqué de las cosas. Amén. Pero ¿saben qué? Dejemos de preguntarnos. Dejemos de preguntarnos. Y sigamos, hermanos, el evangelio de la fe, el evangelio de la verdad. Les animo a seguir adelante. Les animo a cumplir el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros y que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios, el Padre, nos enseña que Jesús se llevó todas nuestras cargas. Por lo tanto, hermanos, en la gracia, en la palabra, Dios nos enseña que nosotros le entreguemos todas nuestras cargas a Él, porque Él ya se las llevó con Él. Por lo tanto, no es trabajo nuestro. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar la palabra. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es la verdad. Y yo estaba meditando con el Señor y también hablando, no sé si ustedes lo conocen, con el hermano Carlos Catari. Amén. Estuve en comunicación con él, estuvimos hablando, estuvimos compartiendo. Y claro, la noticia de la partida del pastor fue dura, también fue inesperada. Pero así, hablando con Carlos, llegamos a la conclusión de que todo se ve por los frutos de cada uno. Amén. La palabra nos enseña que un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por lo tanto, lo conoceremos por los frutos. Y luego la palabra de Dios enseña otra cosa, y es que todo lo bueno viene de Dios.
todo lo bueno viene de Dios. Satanás no puede predicar de Jesús. Satanás no puede predicar que Jesús es la salvación. Satanás no puede traer paz. Está escrito, todo lo bueno proviene de Dios. Amén. Y luego otra pregunta que nos hacíamos es, ¿y todos los que estaban siguiendo a Rema? ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará? Y Carlos me contestó lo siguiente, me dijo, esto se va a encargar Dios. El Padre se va a encargar de eso. Amén. Yo no sé si lo conocen a Carlos Catari. Carlos Catari es un hermano en la fe en Cristo, un instrumento tremendo en las manos de Dios, que el Señor lo sacó de la homosexualidad. Él peleaba con todas sus fuerzas para salir de esto y no podía, hasta que entendió una cosa, entendió que Dios lo amaba. Y él siempre dice, yo me entregué en los brazos de Jesús. Dije, Señor, con mis fuerzas no puedo. Intento con todas mis fuerzas salir de esto, pero vuelvo. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le enseñó que descansara en Él, que aceptara el amor del Padre en su corazón. Y dice que automáticamente el Señor hizo el milagro. Y ahora se casó con una mujer de Dios. Ahora tienen un ministerio tremendo y están orando para ver dónde el Señor lo lleva. Amén. Y él me dijo, no te preocupes porque de esto se encarga el Señor. Él es experto, él tiene un canal de YouTube, él tiene muchos seguidores. Y él es un experto en aguantar toda clase de críticas. La verdad que el enemigo le quiere bajar los brazos. Quiere que se vuelva atrás. Pero él es un gran siervo de Dios y es un hombre de fe. Y él ha aprendido a amar aún a los que lo persiguen. Y vive en una libertad tremenda. Amén. Así que los dos juntos le entregamos todo al Señor, lloramos lo que teníamos que llorar y confiamos en el Señor. Amén. Y de repente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta porque vemos que un árbol bueno da buenos frutos. Empecé a revisar, hermanos, todos los comentarios. Ustedes vieron el vídeo que subieron en Rema. Ustedes vieron, creo, el vídeo también que Carlos Catari compartió en su canal de YouTube. Y yo empecé a revisar los comentarios, porque sí, quería saber, a ver, qué decían los seguidores de Rema, como dicen ellos, online. Y lo digo porque me escribió una persona, creo que era de Colombia o de Ecuador, y me dijo, hola, yo soy ¿cómo me lo dijo? No me dijo seguidor, me dijo, yo soy un apóstol. No, bueno, me vino a decir, yo soy un seguidor del pastor Porfirio, ciber no sé qué, me dijo, como online, y me hizo mucha gracia. Y me dijo, firmes y adelante. Empecé a leer comentarios y ahí me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que realmente el pastor Porfirio fue, es y será de bendición para muchos.
Hermanos, no vi ningún comentario que se preguntara. Sí, algunos dicen, ¿cómo puede ser? Y luego decían, pero damos gracias a Dios por haber tenido a este siervo durante ese tiempo. Y hubo muchos comentarios que me llamaron la atención. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que seguir. Porque saben, la ley condena. Pablo llamó al ministerio de la ley el ministerio de la muerte. Porque te condena. Hermanos, el mundo no necesita condenación. De hecho, Jesús vino a romper esto. Jesús no vino para condenar al mundo. Jesús vino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y muchos, más de 1000 comentarios. Y va siguiendo y siguiendo diciendo, gracias Padre, porque este siervo cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, me sacó de la condenación, estoy vivo. Amén. Y esto es el llamado y el legado que nosotros vamos a seguir, porque el mundo necesita saber que Dios lo ama. Amén. Jesús dijo eso. Y luego voy a explicar por qué. Jesús dijo, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarás al prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿a qué nos llamó Dios? Dios nos llamó a amar a los demás. Dios nos llamó a servir a los demás. Dios nos llamó a sacar de la condenación, de la destrucción a los demás. Dios nos llamó a servir. Amar a los demás como nos amamos a mí. Y ojito, tienes que aprender a amarte para poder ayudar, pero lo vamos a ver en un rato, pero aprende a amarte para poder amar a los demás. Es decir, Jesús vino a decir, lo que Dios quiere es que tengamos una relación con Él, que lo aprendamos a amar sobre todas las cosas. Y lo que Dios quiere es que amemos a los demás. Amén. Y amar a los demás es anhelar ayudar a los demás. Es hacer algo para ayudar a los demás. Es tender la mano para ayudar a los que están caídos y no pisotearlos. Amén. Así que me gocé, porque dije, Señor, hay muchas cosas que no entiendo, pero me da igual, no me importa. Lo que sé, Señor, es que alguien diga, me has ayudado porque me has abierto los ojos y sé que Dios me ama. Esto tiene un valor incalculable. ¿Cuántos ministerios se levantaron? ¿Cuántos se afirmaron en la fe? Amén. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Y otra cosa, hermanos, que el siervo nos enseñó es a ser constantes. Amén. A ser constantes. La palabra nos habla de que esta gente de doble ánimo,
Esta gente que un día voy por aquí, el otro día voy para allá, y que no tiene una visión firme, es como las olas del mar. Un día estoy aquí, otro día estoy aquí, no tengo nada claro, no sé para dónde ir. Hoy digo una cosa, mañana digo otra. Y esto, si la gente escucha esto, ¿qué va a decir? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago aquello? Por eso es importante tener la visión, la palabra de Dios en todo nuestro ser y ser constantes, constantes. Amén. Hasta llegar al final. Y lo importante es hacer entender a la gente, a hermanos, que Dios le ama. Bueno, vamos a leer y vamos a ver eso. Mateos 22, 34, 45. Mateo 22, 34, 45. Fíjense en esto, dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esas respuestas, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Ahí vemos, como dije antes, ahí vemos que Dios, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere nuestro Padre? Él quiere que nosotros lo amemos. Él quiere que nosotros lo tengamos a Él como lo primero, lo más importante. 2, Él quiere, y la Biblia, el Evangelio es amar a los demás. ¿Cómo nos amamos a nosotros? Amén. Jesús les vino a decir, bueno, está bien, me preguntan por eso, pues yo les respondo, ¿qué es la ley? ¿Qué es lo fundamental? Amén. Y fíjense una cosa, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué los fariseos le quisieron tender esa trampa diciéndolo esto? ¿Por qué le quisieron tender una trampa para hacerlo caer o avergonzarle preguntándole sobre la ley? ¿Saben por qué? Porque Jesús ya empezó a predicar y ya les empezó a enseñar y a demostrar que la ley en la que ellos creían y ponían todo su esfuerzo no era suficiente. No era suficiente, por eso le dijeron, bueno, preparamos al maestro de la ley para que le haga una pregunta, ya que él pone en duda la ley. Si no, no tiene sentido. ¿Por qué le preguntaron sobre eso? Si vamos a Mateos 5, 17, 20, miren lo que dijo Jesús. Mateo 5, 17, 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino para dar el cumplimiento de lo que la ley no pudo dar. Amén. ¿Y por qué dijo Jesús? No piensen que he venido a anular la ley. Porque esto es lo que pensaban. ¿Por qué? Porque Jesús vino a decir esto. Vino a enseñar esto. La ley que ustedes predican o la ley que ustedes enseñan no basta. Yo vine para dar el cumplimiento que la ley no puede dar. Amén. Ahí vemos una vez más que Jesús dice, no piensen que yo vine para anular la ley. Como si decir, ustedes, es decir, es como que lo atacaban porque Jesús estaba enseñando que la ley no bastaba para la salvación y para la obra que Dios quería. Amén. Pero vemos que la voluntad de Dios, y seguimos con el versículo anterior, es la siguiente. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. La Biblia nos enseña y la gracia nos enseña a amar al prójimo. Y la gracia, Jesús nos enseña también a que nos amemos. Y no lo digo en plan de orgullo de, no, es que yo me veo guapo o yo me amo tanto. Pero fíjense, Jesús no dijo que estuviera mal. Ama al prójimo así como te amas a ti. ¿Saben una cosa? Si tú no te amas, si tú piensas que no sirves para nada, si tú piensas que no vales, no puedes amar a los demás. No los puedes amar. Si tú te condenas y tú piensas que Dios, que ahí está el secreto, si tú piensas que Dios no te ama y que no sirves para nada, no puedes cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Amén. Fíjense en una cosa. Primera de Juan. Primera de Juan 2:15. Y ahí está cómo Carlos Catari pudo vencer el pecado. Ahí está donde Carlos Catari pudo vencer lo que no estaba en orden con Dios. Hermano, hoy tienes un pecado que te acecha. Hoy tienes un pecado que no lo puedes vencer. Hay algo que no te deja avanzar y te tiene atormentado porque tú estás con tus fuerzas intentando vencerlo. Jesús vino para darnos la solución, pero la tenemos que entender. Fíjense lo que Jesús hizo. Aquí dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? No dice, escuchen, no dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no pueden amar a Dios. No dice esto. Juan dijo lo siguiente,
vas a poder vencer al mundo, vas a poder vencer la tentación, vas a poder vencer el pecado que te asedia y vas a dejar de amar lo de este mundo cuando entiendas que el amor de Dios está en ti. Él vino a decir, no amen este mundo. Si aman este mundo es porque no tienen el amor de Dios, el Padre, en ustedes. No han creído que Dios los ama. Porque es imposible que Juan hubiese dicho, Dios nos ama. Dijo, esto es porque ustedes no creen que Dios les ama, que el amor de Dios está sobre ustedes. Amén. Fíjense, Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Todos estamos de acuerdo. Dios es luz y no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. Amén. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sigue Juan y dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Amén. Si nosotros afirmamos que no hay pecado, dice Juan, que somos mentirosos. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que no hay pecado en nosotros, Juan dice, estamos llamando a Dios mentiroso. Amén. Por lo tanto, ¿cómo venzo yo al pecado? Juan era un experto en saber que Dios lo amaba. Y esto es lo que Jesús, hermanos, vino a hacer. Y ahora más adelante lo vamos a ver. Yo creo que esto es a lo que Dios nos ha llamado a predicar. Esto es lo que nosotros tenemos que dar a entender a la gente del mundo y aún a los cristianos que no creen eso. Fíjense, el Evangelio de Juan, escrito por Juan mismo. ¿Cuántas veces lo hemos compartido? Juan se llamaba el amado de Jesús. Él mismo decía, Juan escribió el amado de Jesús. En vez de poner yo Juan, puso el amado de Jesús. El amado de Jesús. Juan entendió cuánto lo amaba Jesús. Y eso rompió las cadenas de la condenación. Y eso rompió las cadenas del pecado. Saber cuánto nos ama Dios. Dice, queridos amigos, sigue en el 2:7, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pero la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado.
Amén. El Evangelio es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. No estamos hablando, hermanos, no es que a mí me han enseñado esto, no estamos hablando de doctrinas, no estamos hablando de enseñanzas, estamos hablando de cristianos. Y tenemos que aprender a amarnos y no a odiarnos. Amén. Aunque no piensen igual que nosotros tenemos que aprender a amarlos. Nosotros no somos quien para condenar a nadie. Porque si nos ponemos en la balanza de justicia y queremos ser los jueces, Dios nos vendrá como faltos. ¿Cómo me voy a poner juez? En el mundo sí que hay jueces injustos, pero en lo espiritual no puede haber un juez que no esté completamente justo, santo y puro. Y la palabra dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a amar al prójimo. Aprendamos a respetar al prójimo. Aprendamos a ayudar, aunque no piensen como nosotros. Amar al prójimo. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo consigo amar al prójimo? ¿Cómo consigo amar a Dios con todas mis fuerzas? ¿Cómo consigo amarme? Hay una respuesta y fácil, y es sabiendo que Dios te ama. Y no solamente esto, ¿cómo yo amo al prójimo? Sabiendo que Dios me ama y sabiendo que Dios los ama. Y cuando yo sé que Dios ama a mi hermano, aunque no piense como yo, si Dios lo ama, yo no lo voy a amar. Si yo sé que Dios lo ama, si yo sé que Dios perdona sus faltas, yo lo voy a condenar. Esto es lo que quiero dar a entender, esta revelación. Juan lo tenía claro. Juan lo tenía claro. Juan decía, si Jesús me ama tanto, ¿cómo no va a amar a los demás? Por eso Juan siempre decía, cuidado, cuidado, ámense los unos a los otros. Esto es el Evangelio. ¿Cómo voy a amar a Dios con todas mis fuerzas, sabiendo que Él me amó primero? Sabiendo que Él me ama. ¿Cómo podemos amar? Porque Dios nos amó primero. Amén. Y Jesús vino a hacer algo tremendo. Jesús vino a cambiar las cosas. Vayamos a Gálatas. Empezamos Gálatas 3:23 y seguimos para adelante. Miren lo que Jesús vino a hacer. Y antes de esto, en Hechos, esto no importa, lo busquen, yo lo leo, para que veamos lo que hizo Jesús por nosotros, por nuestros hermanos y por la humanidad.
Pedro dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles, aves, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo y le dijo, no llames a algo impuro si Dios lo ha limpiado. Amén. La mente de la ley dijo, no, ¿cómo voy a estar con los pecadores? Aquellos están equivocados. La palabra de Dios, yo pienso que dice esto. Y Dios lo tuvo que parar. Y le dijo, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Amén. No llames impuro lo que yo he limpiado. Y fíjense, ¿qué hicieron para ser limpios? ¿Guardaron la ley? ¿Qué hicieron para ser limpios? Aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y Dios le dijo, son limpios. Yo los he limpiado con la sangre de mi Hijo amado. Amén. Por eso, hermanos, amémonos. Amemos a nuestro hermano como nosotros mismos. Dios los ama. Amén. Y no llamemos nosotros impuros a lo que Dios limpió. Bendito Dios. Porque a veces nos encajonamos en las cosas que yo pienso. A veces nosotros mismos nos introducimos otra vez en la ley, pensando, no, porque si no hacen esto, si no hacen aquello, es que no están en la verdad, están en pecado. Dios no piensa como nosotros. Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. Dios es mucho más grande. De hecho, un cristiano nunca muere. Tiene vida. Jesús le dio vida. Jesús nos dio vida. Hermano, ni la muerte nos va a poder parar. Por eso prediquemos la verdad. Prediquemos del amor de Dios. La muerte no nos puede parar, lo dijo Pablo. Lo dice el Evangelio. Ni la muerte nos puede parar. Por eso somos más que vencedores. No nos vengamos abajo. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Nada, no hay nada que nos pueda vencer. Nada, ni la persecución, ni los problemas. Nada. Amén. La luz siempre brillará. La luz de Cristo siempre brillará y no se puede apagar. Juan lo dijo. Estemos en la luz. En la luz no hay tinieblas. Amén. ¿Qué es la luz? La luz es Cristo. Estemos en Cristo. Estemos bajo su amor. Aleluya. Y prediquemos la verdad. Y aunque nosotros, Dios nos llame a su presencia, seguimos vivos
Amén. En el nombre de Jesús. Y ya para ir terminando, en Gálatas 3:23 dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe, en Cristo estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Amén. Aquí nos está hablando de que somos justos por medio de la fe. Somos justos por lo que hizo Jesús en la cruz. Por fe, por creer. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. En el capítulo 4:1 dice: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Amén. No sé si se acuerdan de hace 2 domingos, estuvimos hablando de que la ley, hermanos, si nosotros aún creemos en la justicia de la ley y no en la justicia por fe, somos inmaduros. Pablo, la palabra lo dice, aún están en necesidad de tomar leche. Fíjense, dice, la ley fue la tutora para guardar mientras eran pequeños. Luego da el ejemplo, dice, si tú estás en la ley, o hablaba en los tiempos que se estaba en la ley, el hijo no era mayor que el esclavo. ¿Entienden? Es decir, aunque tú eras hijo y supuestamente tienes las promesas y la herencia, al ser niño, un niño de 4 años no puede heredar, y si lo hereda, no lo puede usar. ¿Cómo va a usar la herencia un niño de 4 años? ¿Entienden? Amén. Es decir, ¿cómo la va a usar? Y ahí, que ya una vez, ya lo compartimos, a un niño pequeño sí que hay que decirle sí, no. Sí hay que ponerle leyes. Por eso, antes de Jesús, el pueblo de Dios era un niño. Era un niño. A nuestros hijos pequeños sí hay que ponerles sí y no las leyes. Siempre mezclado con el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia para que vayan creciendo con el verdadero evangelio. Imagínense un ejemplo. Si los niños salen a jugar afuera, nosotros les vamos a decir, hasta aquí pueden jugar, más allá no, porque cuidado que pueden pasar coches. Así que ponemos leyes, hasta aquí, más para allá no. A un mayor no le diremos esto. Un mayor, ahora cuando salgamos en la iglesia, no iremos a decirle, hermanos, hasta aquí, por allá ya no, porque ya somos maduros. Amén. La ley. Por eso los que creen en la ley o los que basan su justicia sobre la ley son inmaduros en la fe. Necesitan custodia.
Amén. Miren, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Pablo dijo, éramos esclavos de la ley. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto en la ley. Es decir, cuando se cumplió el tiempo, hermanos, el tiempo se cumplió. Estamos en otra etapa. La iglesia de Cristo ha crecido. Lo de antes no sirve. Hay que pasar a lo nuevo. Amén. Dios lo envió para que comprara la libertad de la que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de Dios a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar lo siguiente: Abba, Padre. Y ahí está lo que nosotros tenemos que predicar, hermanos. Ahí está la solución a los problemas. Esto es la palabra. Miren una cosa. En el antiguo pacto, miren lo que hizo Jesús. A Jesús no lo entendieron, pero Jesús vino a decir: el nuevo pacto hará que ustedes tengan una relación con Dios como padre e hijo. Las cosas cambian. A partir de ahí las cosas cambian. ¿Saben qué? Jesús, si leemos en la palabra y si escudriñamos y estudiamos, Jesús en sus tiempos en la tierra ya empezó a usar en algún momento y en oraciones la palabra Abba. ¿Qué quiere decir Abba? Papá, papi. Lo trataron como un loco. Los judíos decían: ¿cómo se atreve? Ustedes no sé si han escuchado a algún judío que no quiere ni nombrar el nombre de Dios porque es tan sagrado. Y Jesús se atreve a llamar mi papá, mi papi. Esto cambia todas las cosas. Dios siempre se presentó en el Viejo Testamento, siempre se presentó como Dios. Dios protector, el Dios que suple todas las cosas. Es bueno, es buenísimo. El Dios que te guarda, el Dios creador, Elohim, Jehová. El Dios que suple todas las cosas, Jireh. Y esto es bueno. Pero Jesús vino a traer algo mejor. Jesús vino a juntar toda ese poder de Dios, a juntar esa majestuosidad de Dios y a juntarlo todo y a decir: no solamente será vuestro Dios, a partir de ahora es vuestro papá. Amén. Por eso, en el espíritu de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Y ahora, hermanos, entendemos cómo podemos amar a Dios
con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. ¿Cómo podemos amar al prójimo? ¿Y cómo te puedes amar a ti mismo si te sientes como nada o piensas que no vales para nada? Con el simple hecho de creer que Dios es nuestro papá. Empieza a ver el Evangelio así. Empieza a ver el Evangelio como una relación con tu papá. Empieza a predicar el Evangelio así. No como un Dios que está lejos de nosotros. Sí, un Dios bueno, pero cuidado, que Dios te puede destruir. Dios vino a cambiar esto y por eso lo llamaban loco. No podían aceptar que Jesús lo llamara papá. Los religiosos decían, ¿cómo te atreves? Pero Dios lo hizo así. Es un nuevo pacto. Es un nuevo pacto, es una relación de papá con nosotros. El papá que nos cuida. El papá que tiene todas las cosas en su mano. Un papá misericordioso. ¿Cómo voy a amar yo a Dios con todas mis fuerzas? Pues sabiendo que es mi papá. Sabiendo que aunque yo en momentos me equivoque, papá siempre estará con los brazos abiertos. No es un evangelio de condenación, es un evangelio de amor. Es un evangelio de amor. Dios nos liberó. Dios nos liberó. Nos liberó de todo eso. Amén. ¿Cómo voy a amar al prójimo como a mí mismo? Sabiendo que es mi hermano y que tenemos un papá. Papá, si tú amas a mi hermano, yo lo tengo que amar. ¿Cómo me voy a amar a mí? Sabiendo que papá me ama. Sabiendo que papá vela por mí. Sabiendo que soy importante. Sabiendo que tengo un papá que es el creador de los cielos y la tierra. Sabiendo que tengo un papá amoroso. Amén. Y esto, hermanos, libera de la muerte. Esto, hermanos, libera de la destrucción. Con eso, hermanos, nada nos puede parar. El enemigo no tiene nada que hacer. El enemigo no tiene nada que hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Y terminamos con eso. Juan, en el capítulo 2, versículo 12, puso, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Tus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Has pecado, pídele perdón al Señor y Dios es justo para perdonarte. Ya no lo veas como un Dios lejos. Míralo como tu padre, como tu papá, como tu papi. Amén. La relación cambió. Ya crecimos. La gracia nos hace crecer. Ya no somos niños que necesitamos de la ley para que nos lleve por un lado o por el otro. Ahora es la gracia. Saber que Dios nos ama. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Juan los animaba.
Ustedes son recién convertidos, pero yo les digo que Dios los ama tanto y estén firmes porque han ganado la batalla contra el maligno por medio de Jesús. Amén. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Amén. Díselo al hermano que tienes al lado. Dile, tú eres fuerte. Aunque seas joven en la fe, tú eres fuerte. La palabra de Dios vive en tu corazón. Y acuérdate, has ganado la batalla contra el maligno. Amén. Y todo esto gracias a la revelación del amor de Dios. Por eso Carlos pudo obtener victoria. Mientras él se esforzaba y se esforzaba y hacía todo lo posible con sus fuerzas, no conseguía nada. Cuando él dijo, papá, aquí estoy, tú eres mi padre, yo me rindo ante ti. Tú sabes que yo no deseo esto, no lo quiero. Pero Señor, yo no puedo. Y cuando empezó el Señor a poder revelar su amor, por eso hay que cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentimiento quiere decir cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar conforme a como Dios quiere. Cuando empezó a ver el amor de Dios, cuando empezó a ver a Dios como su papá, Dios hizo el milagro. Acuérdense, los frutos no salen por esfuerzo humano. Aunque nosotros vayamos al árbol y lo empujemos o le querramos apretar a ver si sale el fruto, no se puede. El fruto sale por sí solo, sale por el poder de Dios. Amén. Y cuando nosotros entendamos esto, empezaremos a caminar conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Papi, de nuestro Padre. Gracias, Jesús. Gracias por esta obra maravillosa. Gracias, Señor, porque tú viniste a cambiar todas las cosas. Gracias por poder vivir en estos tiempos, Señor. Tiempos donde la iglesia de Cristo ha crecido, donde la iglesia de Cristo vive en libertad, no en libertinaje, sino en la libertad de Cristo. Aleluya. Ya, Señor amado, ya, Señor bendito, toda la gloria y la honra es para ti. Y termino con esto, porque ahora me vino a la mente. Miren, dice, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Amén. Y dice la palabra, alégrate, oh mujer, sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que la gracia va en aumento. Esto quiere decir que el que va a revolucionar el mundo y hará
que las almas se conviertan a Dios será la gracia. Será el entender que Dios los ama. Que Dios los ama. Esto es el poder. El poder es el amor. Es el amor. Amén. Y los frutos van a florecer. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Ahora sí pueden pasar los ministros de alabanza. Bueno, esperen. No, era broma. Gracias, Señor. Te adoramos, te honramos, te bendecimos. Te damos gracias, bendito Dios. Si en algo, Señor, estamos equivocados, errados, bendito Rey, bendito Dios, sabemos, Señor amado, que tú, Señor, nos vas a dirigir hacia lo correcto. Bendito Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús.